Y vamos a hacer la lectura allí en Apocalipsis 3, 14 al 22. Apocalipsis 3, 14 al 22. Y dice así: es el mensaje a la Odisea. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Así, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Queremos recordar este espacio bien significativo y ya hemos leído el texto allí en Apocalipsis capítulo 3, versos del 14 al 22. Pero es importante tener en cuenta algo de allí de este pueblo. La ciudad de la Odisea nos dice la historia que se encontraba situada aproximadamente eh, entre la Filadelfia y Éfeso, y a cada una de ellas como a 65 kilómetros. Nos dice allí la historia. También nos recuerda que fue fundada por Antioquio II, más o menos en el año 265 antes de Cristo. Y su nombre, a propósito, tenía que ver con aquí el caso de la esposa de este personaje, de Antioquio, la Odisea, que significaba justicia o juicio del pueblo. Entonces, bueno, tener esos daticos allí presentes. La Odisea se encontraba también en un cruce en caminos, o sea que era un punto muy importante allí en esta región. Y en Asia, esta ciudad de la Odisea era bien reconocida porque por su gran riqueza, por su vida comercial próspera y por su práctica en lo que era la práctica de la oftalmología. Entonces son elementos bien significativos. Además, era también reconocida como el centro bancario de Asia y era la más próspera de todas las ciudades de esta región, como podemos ver allí en el libro de Apocalipsis, cuando menciona cada una de ellas: Éfeso, Hermina, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, y esta la Odisea. Era la más próspera. En el año 60 después de Cristo, se presentó un terremoto, del cual por ser una potencia económica, no tuvo mayor dificultad en reconstruirse ni la intervención de Nerón. También se calcula que el Evangelio llegó a la Odisea en el tiempo de Pablo, en esa época, cuando Pablo residía en Éfeso, pero no hay una veracidad de que Pablo la haya visitado. En medio de tanta riqueza de la Odisea, también había algo que se presentaba y que tenía mucha dificultad. El agua potable era un caos. Esta tenía que ser transportada por unos canales de unas fuentes termales, lo que le permitía que el agua de esas aguas calientes termales llegaran allí a la Odisea, pero tibias. Y a pesar de su riqueza,
su agua no tenía esos poderes, como la que era de Heriápolis, que era el agua allí bien caliente, aguas termales, ni tampoco tenía los efectos refrescantes del agua de Colosas. Entonces, esta era una dificultad que tenía allí la Odisea. En medio de como un pueblo donde circundaba con muchos otros pueblos, pero aquí tenía esta dificultad. Y la iglesia de la Odisea fue acusada de ser tan inútil como su ciudad. Y hay algo aquí bien característico. ¿Por qué? Porque los ciudadanos de esta ciudad de la Odisea eran vistos o considerados como poco hospitalarios. Entonces, una ciudad rica, próspera, reconocida, con un punto estratégico allí como territorio para los transeúntes, para los ciudadanos, pero tenía esa dificultad con su agua potable, pero también el comportamiento de la ciudad, como dice allí, eran reconocidos por ser poco hospitalarios. Entonces, este es como un contexto de la historia de esta ciudad. Y es bueno allí recordar Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22, mirar el texto. Entonces, cuando nos dice, ¿de qué está hablando el texto? Cuando uno mira allí esta porción, y de una, entonces podemos decir, el texto está hablando de la tibieza del agua en este caso. ¿Y qué dice de esa tibieza? Pues por lo menos refiriéndonos en el verso 16, el cual usted está allí también observando, allí en su palabra, en la palabra del Señor, en la Biblia que usted tiene. Y el texto, ¿qué nos dice? Que como está hablando de la tibieza, es que su agua ni era fría ni era caliente. Y por esta razón, por esta tibieza, es que el Señor la iba a vomitar. Por eso te voy a vomitar de mi boca, nos dice allí el verso 16, aunque ahora nos centramos un poco más en el texto. Entonces, de la lectura podemos ver allí como tres pasos. ¿De qué está hablando? Está hablando de la tibieza. ¿Qué dice la tibieza? Que por ser tibia los va a vomitar de la boca. Entonces nos sale allí como esa idea principal del texto. ¿Qué nos dice? Que la tibieza se distrae en sí misma y entonces ella requiere enfocarse en la realidad. La tibieza, lo repito, se distrae en sí misma y requiere enfocarse en la realidad. Y a través de ello quiero enfocarlo en tres puntos. Enfocados en el autor, enfocados al identificar el estado a que ha llegado y enfocados en la oferta. Entonces, cuando hablamos de enfocados, para muchos este término es bien familiar, que es centrar, como ejemplo, el visor de una cámara, por lo menos esta cámara que me está allí, cierto, apuntando, como el objetivo que quiere alcanzar, enfocándolo allí de manera significativa, esa imagen que se quiere obtener. Por eso ustedes observan allí como el marco más o menos en el que está, porque se quiso enfocar allí en esa parte. Y en otras palabras, podría ser como dirigir la atención o el interés o el asunto hacia un problema bajo unos presupuestos previos para tratar de resolverlos de la mejor manera posible o de la mejor manera o de lo más acertado. Entonces, el enfocados también podemos extraer unos sinónimos como abordar, afrontar, ajustar, alumbrar, dirigir, encaminar, encauzar, encuadrar, iluminar, orientar. Todo dentro de ese marco de enfocados, allí enfocados. Y ya nos vamos entonces entrando al texto, capítulo 3, 14 al 22. El verso 14 entonces nos está diciendo, y escribe el ángel de la iglesia de la Odisea. Por otros contextos, allí el ángel está haciendo referencia a un vocero, ¿cierto? Alguien que está llevando el mensaje. A nivel teológico hay varias versiones que de la iglesia, que es el pastor. En síntesis, es aquella persona que está llevando el mensaje. Entonces, y ese mensaje, entonces, en primera instancia, como lo habíamos dicho ahora, enfocados en quién, en el autor. Entonces, ¿qué nos dice el verso 14?
el verso 14, escribe el ángel de la iglesia en la Odisea. ¿Y quién es el autor? Ya seguido allí del verso 14, como en la parte B. He aquí el amén. Y cuando escuchamos el amén, que el amén es así sea, el que es el testigo fiel y verdadero. Entonces comienza a hacer una descripción del autor, el autor aquí del mensaje, el autor, el Señor, el testigo fiel y verdadero, ese fiel y verdadero quien tiene la autoridad, como en algún momento en el Nuevo Testamento se dijo, y les enseñaba como quien tiene autoridad. Es ese testigo fiel y verdadero, en quien no hay variación, en quien hay confianza. El principio de la creación de Dios, por quien se dio todo. Y aquí podemos referenciar textos como Génesis, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Colosenses nos recuerda, y Él es la misma imagen del Dios invisible, en el cual fueron creadas todas las cosas, las visibles y las invisibles. Por allí en Juan nos recuerda, para que vean en mí lo que tú me has dado, y el cual fundó el mundo. El que es desde el principio hasta el fin. Apocalipsis 1:8. Entonces, enfocaos en el autor. ¿Quién es el autor? El que sobrepasa todo, el que es. Y reiterándolo allí, como nos dice, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Y ese autor en quien se enfoca en estos primeros versos de la porción que hemos separado en el día de hoy, ¿qué está diciendo? Se lo va a decir aquí para que vayamos al segundo punto. Enfocados al identificar el estado al que se ha llegado. ¿Quién se ha llegado? Cada uno de su pueblo. Verso 15. Yo conozco tus obras. Le está diciendo, oiga esto, yo conozco tus obras. Indicando, conoce el caminar de momento a momento. Si el que nos creó, el que nos formó, ¿cómo no va a saber de nosotros? Más de lo que nosotros sabemos, porque somos instrumento en tus manos, somos como se dijo en una de las predicaciones, como ese barro en las manos del Señor. Así somos nosotros. Él nos creó, nos conoce a la perfección, las fortalezas, las debilidades, nos conoce. Y allí en el verso 15, yo conozco tus obras, aparte de lo interno del ser como tal, también conoce la dinámica que tenemos momento a momento. Y al conocerla, él dice allí, conozco tus obras y he identificado que ni eres frío ni eres caliente. En expresiones más jocosas decimos que no es ni chicha ni limoná. En una de las notas que colocaba aquí en la palabra, eres como un camaleón que de acuerdo a las circunstancias busca cómo disfrazarse, cómo aparentar, pero en realidad no lo es. Entonces yo conozco tus obras, que ni eres ni frío ni caliente, que se comporta con indiferencia y se muestra poco fervoroso o afectuoso en lo que tiene que ver con el Señor. Y desde allí le dice, mire, como tú no estás apuntando para lo cual te he formado, ojalá tú fueras o esto o fueras lo otro. Pero tú mismo te estás confundiendo porque te dices estar como aparentemente que estás en todo el fulgor, pero es mentira. Pero tampoco estás tan frío, estás allí como que, y así juega, y así has jugado por muchos años, con apariencia. Entonces, no es lo uno ni lo otro, ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Entonces allí reitera, te voy a escupir de mi boca. Vas a perder la esencia del ser, lo que está diciendo allí en ese verso. Y lo reiteramos aquí en el verso, dando un santo al 16. Pero por cuanto eres tibio, te mira allí el término, por cuanto eres tibio y no frío, te vomitaré de mi boca. En términos bien comunes,
bien comunes. ¿Qué es el vómito? El vómito es la expulsión del contenido de lo que hay en el estómago. Depende de lo que haya consumido y depende lo que se haya efectuado. Entonces viene el vómito. El vómito es como una reacción a algo que ha infectado el organismo. Y puede ser por varios factores. Los que están en el área de la medicina o quienes han consultado más pueden tener bien definido cuál es el origen, cada detalle de lo que es un vómito. Pero aquí a lo que apunta es de que es la reacción frente a algo que no está funcionando adecuadamente. En algunas personas a veces produce que por lo menos alcanza como que avisar a todo el cuerpo, como que tengo náuseas, como que hay algo por aquí o algo por acá. Es avisado como para buscar mecanismos, pero hay otros momentos. Personalmente me ha tocado ver unos pocos casos donde como que ni les avisa y llega el momento y incluso delante de las personas o en el rostro o en alguna parte o en la mesa, porque no les avisa. Entonces aquí les dice, y les voy a vomitar, diciendo el Señor, mire, es que como la relación que tienes conmigo es tan de apariencia, que llega el momento donde yo te vomito porque me fastidias, porque no cumple para lo que te he formado. Entonces, espiritualmente es eso, como que tú crees que estás bien, pero estás mal. Y en la relación conmigo, yo te rechazo. Te rechazo en las actitudes porque esas son tus obras. Y eso fue lo que dijo al comienzo. Porque conozco tus obras, que ni eres esto, ni eres lo otro. Y eres tan atrevido, dice allí la palabra, y la interpretamos. Tú eres tan atrevido o tan atrevida que dices, pues yo soy rico, o soy una persona rica, y que de nada tengo necesidad, y se mofa. En términos del texto aquí, de la aplicación espiritual, no, es que yo ya tengo los conocimientos suficientes, necesarios, yo ya aquí estoy bien, yo no necesito más nada. Pero el Señor le reitera, tú que dices que eres rico y que no tienes necesidad de nada, pero no sabes, ahí en el verso 17 sigue reiterando, pero no sabes que tú eres un desventurado. Y un desventurado es una persona desdichada, miserable, pobre, ciego y desnudo. Dices que tienes, pero no tienes. Aparente, vives de unas apariencias. Pueden ser a nivel del conocimiento o a nivel de material. No necesito, pero en el fondo hay una necesidad que tienes y que no estás reconociendo. Y por eso te digo, dice el Señor, eres un desventurado, un desdichado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Alguien en esa condición, su esperanza está muy, muy por el suelo. Pero a ese nivel ha llegado este personaje en su obrar día tras día. Y en ese segundo punto, que le reitera, verso 18, por tanto, yo te aconsejo, ante esa miseria que tú tienes, que tú compres de mí oro refinado. ¿Por qué oro refinado? Oro refinado que haya pasado por el fuego allí, probándose, para que realmente sea rico. Porque en ese momento eres un pobre. Y aquí, para aclarar aquí entre nosotros allí, cuando está hablando de la pobreza, no simplemente está hablando el que no tiene un recurso económico para la subsistencia. Está hablando, se refiere a alguien que aún teniendo mucha riqueza, aún teniendo mucho conocimiento, en la intimidad con el Señor, es un pobre, porque ha despreciado todo lo que el Señor le ha ofrecido. Y como es también un desnudo, el Señor le dice, venga y yo te pondré vestiduras blancas, porque como eres desnudo, para poderte vestir y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Porque al estar desnudo también indica que fácilmente se puede identificar qué tipo de persona es, cuál es su calaña,
incluso se vuelve alguien casi predecible en ciertas situaciones. Mire, ese es así, así, esa, fácilmente, porque ha desnudado su ser. Y es un ciego, porque aún teniendo ojos, espiritualmente no ve lo que hay alrededor, no ve lo que el Señor le manifiesta. Venga, le dijo allí en el verso 10, venga, venga, por tanto yo te aconsejo que compres de mí oro refinado, que compres vestiduras y que unjas tus ojos con colirio para que puedas ver. Porque solamente cuando te acercas y compras lo que yo te estoy ofreciendo, es que realmente vas a poder ver. Porque tienes ojos, pero eres un ciego. No ves más allá como dicen, de aquí, de las narices para allá. Número 3, enfocados en la oferta. Entonces, en el primero, enfocados en el autor. ¿Quién es el autor? El amén, el que lo creó todo. Número 2, que se dirige para identificar el estado al que ha llegado ese ser que fue creado. Y número 3 y último, la oferta que el Señor estaba dando. Ya la vimos buena parte allí desde el 18 y parte también en el 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, si en este caso aquí del texto que está hablando, pero como también lo vamos trayendo a nosotros que estamos aquí en este espacio, si se ha llegado a la parte de la pobreza y miseria espiritual, al desdichado, a la desnudez, donde fácilmente se puede identificar el pecado, la falencia, la desintegración como humanos, y también a la ceguera porque se traga entero todo. Desde allí, el Señor que le dice, mira, yo estoy dispuesto para cortar con todo esto y te estoy ofreciendo esta situación. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Entonces aquí ya comienza en esa oferta. Mire, tienes que identificar que esta es la situación que está mal. Estas son las posibilidades que tiene. Pero ya parte de la decisión que tomes. Sé celoso y arrepiéntete. Cuando indica allí, sé celoso, es que no todo se lo tiene que tragar. Tiene que también establecer unos criterios personales donde decide esto es por aquí y esto es por allá. Esto es lo que el Señor me da y esto es a lo que me acojo. Y lo que haya que arrepentirse, también tomar decisiones y decirle, Señor, realmente me arrepiento. Porque el Señor dice que reprende y castiga a los que ama. Porque mire, ¿cuántos de nosotros llevamos tantos años caminando con el Señor? Y en ese caminar, como que, como decíamos desde el comienzo, como que le da lo mismo 20 que 80, como que la tibieza allí, a mí me va y me viene, y no ha habido ese celo por el Señor. El Señor tarde que temprano la cobra. Allí, y le está dando esa oportunidad, arrepiéntete, porque incluso varios de los que estamos aquí escuchando este espacio, aún no ha habido el arrepentimiento, pero nos está dando la oportunidad. Sé celoso y arrepiéntete. Y ahí lo refuerza con ese verso 20 que lo compartimos muchas veces cuando estamos evangelizando. Y creo que es uno de los textos que a nivel de la iglesia mundial es muy conocido. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye y abre, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y oye la voz, abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero a veces lo interpretamos como que, ese es el texto para otros. Pero se nos olvida que es un texto para nosotros, para la iglesia, que el Señor está diciendo, mira, iglesia de la Odisea, tú que tienes tantas bendiciones, que has tenido esa oportunidad, pero te estás mofando. A ti te digo hoy que tú necesitas, ¿qué necesitas? Necesitas oro refinado en fuego, necesitas vestido,
necesitas esta medicina, el colirio, para que puedas ver. Necesitas ser celoso y arrepentirte. Yo estoy tocando a la puerta de tu corazón para que si oyes mi voz, abra la puerta. Y si tú abres, yo voy a entrar y voy a compartir contigo. Y cuando indica ese compartir contigo, es que el Señor está presto para decir, frente a lo que ha ocurrido, yo quiero entrar, sanar, liberar, porque quiero empezar un nuevo capítulo contigo. Yo estoy a la puerta y llamo. Y al que oiga y abra, porque yo puedo oír, como ha pasado con muchas personas, no sé con cuántos de los que compartimos, eh, tantos años, y no ha querido oír la voz del Señor. No estoy hablando de todo, ¿cierto? Y que sea el Espíritu Santo redarguyendo estas palabras, porque no las quiero tapar, porque es una realidad. El mundo cristiano, no solamente nosotros, sino que el mundo cristiano, en un alto porcentaje, muchos están también camuflando allí, pero está faltando eso que el Señor está pidiendo, ser celosos en lo que Él ha dado, pero también en el arrepentimiento. Y en este punto 3, ya los últimos 2 versos, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido. Ese fue el que está hablando desde el comienzo, ¿cierto? El que es el verdadero. Y me he sentado con mi Padre en su trono. Y vamos finalizando ya el texto. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En unos versos antes que le dijo que aún teniendo ojos no ven. Aún teniendo oídos no oyen. Y es lo que nosotros necesitamos decirle, Señor, ayúdame. Que lo que está diciendo este texto está hablando de la tibieza. ¿Qué dice de la tibieza? Está diciendo que no es ni tibio, no es frío ni caliente. Y por ese hecho es que te voy a vomitar. Y eso debe producirnos en nosotros como el temor más tremendo. Si estamos fuera de ese plan y propósito de Dios. En nosotros debe producir algo. Y aún preguntarnos hoy, Señor, realmente, ¿cómo estoy contigo? Porque puedo estar bajo una fachada de religiosidad. Creo que meses atrás decíamos que a veces algunos de nosotros nos quedamos contentos con decir, es que yo estoy matriculado con una iglesia. Eso en última no sirve de nada. Lo que se necesita es ese encuentro allí y esa intimidad directa con Él. Y el texto hoy nos debe llevar a reflexionar cómo está mi vida delante del Señor. No para aparentarle a cierto sector o al pastor, no. Eso va y viene. La importancia principal es con el Señor. Si con Él se conecta, fácilmente va a haber conexión con otros. Entonces, a manera de conclusión, tengo varios elementos, entre ellos, como a nivel personal, las verdades bíblicas que se desprenden del texto. Una persona tibia espiritualmente no es del agrado del Señor. Y por eso dice, le voy a vomitar. ¿Cuántos tibios estamos aquí? ¿O están? ¿Cuántos? Que sea la oportunidad. La ventaja es que este mensaje, hemos pedido que el Espíritu Santo también toque allí el corazón para que desde la mente podamos ir tomando decisiones. Realmente, ¿cuál es mi nivel espiritual? Porque sabemos de que el caminar espiritual no nos va a dar un diploma. El Señor no nos va a dar un diploma ahora. ¿Cuándo lo logramos? Cuando Él nos llame. Ahora lo que hacemos es tener ciertos reconocimientos por ciertas prácticas o conocimientos. Pero en el fondo, quien valida la calidad espiritual es el Señor. Pero el tibio dice que lo vomitará de mi boca. El tibio no brinda garantías ni frescura para transmitir la esencia íntima del Señor. Y también, ¿qué podemos ver en esta conclusión del carácter del Señor? Que Dios es verdadero y fiel. Lo que nos dijo en los versos iniciales. Que está presto para tener una
una comunión íntima, pero que también conocen nuestro obrar. ¿Cuántos de nosotros nos mofamos? Es que yo hago esto, yo hago lo otro. Pero el Señor podrá decir, sí, haces eso, pero de nada sirve, porque está faltando estos otros elementos. ¿Qué podemos también aprender como seres humanos? Que nadie está fuera del conocimiento del Señor. Y pretender engañarlo es movernos en irrealidades, porque tristemente así pasa con el ser humano, que a veces creemos engañar a Dios o jugar con Él, ¿cierto? Como que si no estuviera como al policía, es que ahí no está parado, pero se nos olvida que tenemos un Dios omnipresente, ¿cierto? Está en todas partes. Si le hemos recibido, está en el corazón, está en todo. Entonces, ¿cómo opera muchas veces el ser humano? Que se autoengaña, una falsa cosmovisión. Y por eso este tiempo, una vez más, el Señor le permite al pueblo cristiano del mundo, a toda la humanidad, un sacudón para decir, bueno, ¿dónde estoy yo? ¿Cuál es el lugar que me han dado? Y por estos días va a seguir sacudiendo. Y si el Señor nos sacude, y personalmente lo digo, quiero estar firme. Quiero estar firme. Y quiero que entre nosotros también podamos estar firme. Porque si el Señor toma decisiones radicales, de sacudir, de mover, de pronto muchos nos quedamos en pie. Por eso hay que estar allí pegados y cortar con ese autoengaño, con esa falsa espiritualidad, con esa espiritualidad religiosa, que como una vez más, a nivel del mundo, muchos buscan del Señor supuestamente que por amor, pero hay una falsedad allí. Falta la realidad. Y también poder tener algunas reacciones allí bien importantes. Ser personas tibias, como decíamos ahora, es estar fuera del agrado del Señor. Y como este texto de Apocalipsis capítulo 3, verso 14 al 22, podemos llevarlo a una aplicación en las esferas de la vida personal, grupal. ¿Cómo podemos llevarlo a la práctica en nuestra relación con Dios? Sosteniendo una relación más íntima y coherente en búsqueda de desarrollarla cada día más. Mi intimidad con el Señor hoy debe ser mejor que ayer. Mañana debe ser mejor que hoy. Y aún como hay personas muy prácticas, escuchaba hace días a alguien donde aún en su tiempo lograba gráficamente trabajar y podía estar evaluando día a día. Mi intimidad con el Señor hoy fue muy secular. Hoy fue bien entregada. Como desde allí la oportunidad donde, cómo estrechar esa intimidad con el Señor cada día más y más. En nuestra intimidad con nosotros mismos. Es sensibilizar en cuanto a la necesidad de la integralidad que se requiere en todas las áreas de la vida. Así como cuando decimos, nuestro cuerpo necesita una alimentación balanceada. En todo lo demás también necesita un balance. Necesita ese balance para salir adelante. También dentro de la situación familiar, cómo fortalecerlo allí, que este texto también puede ser una herramienta para poderla fortalecer. ¿Qué más podemos, para ir concluyendo esta parte, en el ámbito con el Señor? Cada día buscar cómo enriquecer nuestra intimidad con Él. Y así sucesivamente en otras esferas. Y ya para, dentro de la conclusión, entrando en el punto final, la respuesta, porque esta palabra y cada palabra que yo escucho me debe llevar a un cambio. ¿Cuál es la respuesta de cambio ante Dios? Como producto de haber interiorizado el texto en mi vida. Posiblemente hoy no lo asuma todo. Y aunque varios podrán decir, pero ese texto el pastor ya lo compartió. Claro, lo compartí hace meses atrás. Pero aunque fue el mismo texto y tiene algunos elementos parecidos, no es el mismo. Porque se hizo ajustes y porque el Señor también colocó algo
que si es de volverlo a decir es porque está faltando y no se ha hecho. Entonces desde aquí, ¿qué me lleva este texto para incorporarlo en mi compromiso personal? Algo por qué creer. Y uno podría decir, es que Él es el Dios infinito, el creador de todo, la verdad absoluta. Algo que el texto también me debe llevar a decir, algo para agradecerle. ¿Por qué agradecerle? Porque Él nos ama, porque nos está brindando una oportunidad más de ese mundo fantasioso en que me estoy moviendo, poder decirle, Señor, es que aquí estoy desnudando mi corazón, mi mente, desnudando todo mi egoísmo, bajándome de esa nube donde creo tenerlo todo, pero en verdad estoy en una miseria y vengo es para que tú me cubras, Señor, para comprar de ti, como dice allí tu misma palabra, ese oro refinado que pasó por el fuego, ese vestido tuyo para que mi desnudez no se vea, y de ese colirio para poder ver lo que tú quieres que yo vea, porque a veces veo lo que no debo o lo que no es y me como el cuento, pero cuando compro de ti, eso es lo que yo necesito. Y algo para cambiar en mi vida puede ser también la misma dinámica y búsqueda tuya. Por lo menos, hablándolo a manera personal, eh, yo cada día necesito más de Dios. Aquí no importa cuántos títulos tenga, cuánta Biblia sepa. Cada vez necesitamos esa dependencia del Señor. El que está empezando con el Señor, el que lleva mediano tiempo, el que lleva más tiempo, todos lo necesitamos. Yo lo necesito. Y no se trata de, una vez más, cuántos capítulos sabemos, cuántos versículos, cuántos coros. ¿Qué tanto de lo que yo estoy incorporando aquí a la vida lo estoy haciendo efectivo? A eso es lo que apunta allí el Señor. Y algo para alabarle, pues la misericordia. A través del texto, yo quiero decirle al Señor, gracias por tu inmenso amor, que aún extiendes hoy tu mano para poder bendecirme. Y algo para obedecer. Está diciendo, sé celoso y arrepiéntete. ¿Cuántas cosas estoy permitiendo en mi vida? ¿Cuántas cosas no me he arrepentido? Que hoy sea la oportunidad para ello. Y una promesa que veo allí también que surge en medio del texto es que por lo menos las traigo aquí para todos. Si oigo y abro la puerta, voy a estar con el Señor y voy a estar compartiendo. Mire qué declaración allí, qué promesa tan especial. Y entre los desafíos, aceptar, disponer el corazón, preservar para poder vencer hasta el final y oír su palabra. Desde ahí, hermanos, yo les invito para que podamos orar y hacer una recapitulación de este texto. Yo quiero orar por su vida. Quiero orar por la mía. Y quiero orar por la iglesia. Amado y buen Dios, muchas gracias por tu palabra, que hoy una vez más nos recuerda la importancia de sincerarnos contigo. Yo coloco delante de ti todos aquellos que conmigo estemos o estén en esa tibieza, porque algunos han estado muy firmes, otros han estado allí tirando más a lo frío que a lo caliente, o están allí en el medio. Y yo quiero suplicar para que, guiados por tu Espíritu Santo, podamos retomar esta palabra e incorporarla a nuestra vida. Mira cuánto la necesitamos, Padre, porque tú dices que al tibio lo vas a vomitar. Y me quiero unir, Señor amado, con un grupo de hermanos y hermanas que quieren renunciar a esa tibieza. Yo renuncio a ella, Señor amado, a esa tibieza, Señor amado, que tú también permites que se pueda observar allí. Padre, pero también en esa renuncia hay que incorporar elementos que van a ayudar para estar más estrechamente contigo. Y desde allí yo te suplico, y hoy una vez más, Padre, queremos abrir esa puerta del corazón
para oír tu voz, porque queremos y quiero estar en esa intimidad contigo cada día más. Padre, gracias porque esa oferta que tú estás dando, yo la declaro hoy también para mi vida. La declaro para mis hermanos y para mis hermanas, Padre. Para que guiados por ti podamos renunciar a esa aparente riqueza. Queremos renunciar a ello. Queremos renunciar, Señor amado, a esa desnudez. Queremos renunciar a esa ceguera que no permite ver más allá. Y una vez más lo reitero, de ti recibir, comprar lo que tú estás ofreciendo. Ese oro refinado para ser verdaderamente rico. Rico en el sentido es que te tenemos a ti y tú vas a ser suficiente para cada uno de nosotros. Va a ser suficiente para mi vida. En la desnudez, Señor amado, porque quiero estar allí cubierto, Señor amado, protegido por ti, no expuesto al uno, al otro o aún a la maldad, sino protegido por ti. Y en ese colirio que tú estás ofreciendo, Padre, porque quiero ver con tus ojos, Señor del cielo, porque lo que yo veo no deja de ser terrenal, pasajero, temporáneo o temporal, efímero. Pero cuando veo lo que tú ves, voy a poder tener la esencia de lo que tú esperas en mi Padre. Entonces, Señor amado, muchas gracias por la oportunidad del día de hoy. Muchas gracias por mis hermanos. Y muchas gracias porque en este momento tú permites que podamos como a sincerarnos contigo. Y también desde esta dimensión, Padre eterno, poder acercarnos a la mesa de una manera más responsable. Y por eso, Señor amado, para dar paso a ese momento de la Santa Cena, yo quiero rogarte que tú nos perdones por aquello que no ha sido de tu agrado, Padre, y que hemos dañado nuestra comunión contigo, pero que también eso nos ha lastimado y nos ha distanciado de un verdadero hijo o hija tuya. Te honramos, Padre, y te bendecimos con la bendición del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, vamos a también en este tiempo a disponernos para lo que es la celebración de la Santa Cena. Yo les invito allí en casa para que ya vamos ubicándonos y vamos recordando quién tener allí los implementos, el fruto de la vid, el pan listo allí en la mesa. La persona que ha de compartir también la Santa Cena, recuerde que, como hemos dicho, ¿quién la celebra? La persona de mayor intimidad allí con el Señor, preferiblemente la cabeza del hogar, que haya dado también el pase de bautismo, sea quien esté celebrando la Santa Cena bajo las pautas que le damos. Si allí en el grupo donde están, o usted está solo o sola y no ha tenido ese paso de obediencia del bautismo, le invitamos para que en los implementos que haya comprado en la semana, usted pueda también compartir la uva para quienes no han dado el paso de bautismo o para los niños que puedan disfrutar allí de esta uvita. Entonces, ya con este preámbulo de prepararnos, invito los hermanos que están conmigo hoy en este espacio para que nos acerquemos y vamos a celebrar de este momento tan especial. La palabra del Señor nos recuerda allí en primera de Corintios 11, desde el 23 en adelante, viene hablando, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Y comienza allí a describirla, ¿no es cierto? Que la noche que el Señor fue entregado, nos dice que tomó el pan y lo partió diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Y dice que lo bendijo y lo repartió a sus discípulos. Y yo le invito para que en este momento vamos a orar por él. Después de la oración, usted reparta allí a cada uno de las personas. Padre del cielo, muchas gracias porque este símbolo de la Santa Cena, el pan y el fruto de la vid, tú lo has dejado como ese recordatorio en memoria tuya por lo que hiciste allí en la cruz del Calvario, por amor de nosotros.
y que fue partido, fue quebrantado. Y lo permitiste para que generación tras generación se fuera dando momento a momento, recordando ese momento tan significativo. Pero también la importancia de estar estrechando contigo ese lazo. Hoy lo recordamos, Señor amado, como esa obra expiatoria allí en la cruz del Calvario. Recíbalo en el nombre del Señor Jesús. Recíbelo en el nombre del Señor Jesús. Recíbelo en el nombre del Señor Jesús. Seguidamente tomó la copa diciendo, esta es la sangre del nuevo pacto. Así que todas las veces que comáis el pan y bebáis de la copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Antes de que participemos de todo del pan y el fruto de la vid, recordemos los que no han dado el paso de bautismo, les invito para que en este momento estén compartiendo allí la uva, al igual que los niños, y que la tomen con esa devoción y con ese anhelo que un día poder juntos con todos nosotros estar compartiendo la mesa del Señor. Y también quiero recordarles una vez, hermanos y hermanas, como iglesia, en este tiempo de pandemia no hemos podido estar todos juntos, pero que muy pronto ya está más cerca ese momento. Y aquí, como símbolo, también lo hemos colocado. Aquí está el pan que te corresponde, también está el fruto de la vid. Entonces, sin más preámbulo, les invito, hermanos, para que oremos. Yo le invito para que oremos. Padre del cielo, en este momento bendigo cada hogar que en este momento está celebrando este tiempo de la Santa Cena. Muchas gracias, Señor amado. Gracias porque nos recuerda allí la obra tuya en la cruz del Calvario, este pan que fue quebrantado, ese cuerpo que fue quebrantado y esa sangre que fue derramada. Y que hoy como símbolo, Padre, nos lo recuerda y nos dice, todas las veces que lo compartáis, hacerlo en memoria de mí. Y nosotros lo hacemos en memoria tuya, Padre. Muchas gracias por este privilegio, el cual nos recuerda tu obra, pero también nos recuerda tu amor para con nosotros y el desafío de estar cada vez más cerca de ti. Por eso los apartamos del uso común para usos santos en este momento. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Comamos y bebamos todos con acción de gracias en el nombre del Señor Jesús. Listo, mis hermanos, que el Señor me les bendiga. Espero que muy pronto podamos estar celebrando aquí todos juntos. Qué bendición de parte de nuestro buen Dios.